agradecimientos a los organizadores por habernos invitado. Han sido unos excelentes anfitriones. Esta ciudad es bellísima. La doctora Sousa, mi compañera y yo hemos tenido unos días maravillosos. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Una definición moderna de la enfermedad de reflujo gastroesofágico dice que se trata de una condición que se desarrolla cuando el reflujo de los contenidos estomacales producen síntomas molestos y o complicaciones. Esto es lo que se ha llamado la definición de Montreal porque fue propuesta por un grupo de expertos que se reúnen en Montreal. El síntoma fundamental del reflujo esogástrico es la pirosis y los cirujanos dicen que aproximadamente un 20% de los adultos tienen pirosis por lo menos una vez a la semana. Eso es lo que dicen los médicos. Y se ha calculado que en Estados Unidos se gastan más de 9.000 millones de dólares anualmente simplemente en la evaluación y tratamiento del reflujo gastroesofágico. Evidentemente, el reflujo gastroesofágico puede producir daño al esófago, como todos sabemos. El reflujo ácido severo puede matar las células escamosas y producir ulceraciones. Las ulceraciones o las úlceras profundas como estas se pueden cicatrizar con la deposición de tejido fibroso y esto produce a su vez estrecheces en el esófago. En algunos pacientes, las úlceras se cicatrizan no con la regeneración de más células escamosas, sino con la sustitución de las células escamosas lesionadas por células de tipo intestinal. Y esa es la condición que llamamos esófago de Barrett, del cual hablaremos más tarde en el curso de la mañana. El esófago de Barrett, como ustedes saben, es un factor de riesgo de adenocarcinoma esofágico, un tumor cuya incidencia ha venido aumentando en más de 600% en las últimas décadas en los países occidentales. Entonces, estas son las complicaciones bien conocidas esofágicas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero el reflujo gastroesofágico también tiene una serie de manifestaciones atípicas. En la mayoría de los pacientes, el ácido que llega como reflujo al esófago produce pirosis, pero en algunos pacientes el reflujo ácido produce dolor torácico, que puede confundirse con la angina de la enfermedad coronaria. El ácido que produce reflujo hacia arriba del esófago y llega a la orofaringe puede producir síntomas como globus, dolor de garganta, ardor en la lengua, puede erosionar el esmalte dentario y puede inflamar la vía aérea y las vías sinusales que producen la sinusitis. Si el material del reflujo logra llegar a la vía aérea, entonces puede producir laringitis, tos crónica y asma. Así que todos estos factores son lo que llamamos las manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Prácticamente todos nosotros tenemos episodios de reflujo gastroesofágico diariamente. Y el mecanismo fundamental del reflujo del contenido gástrico es la relajación del esfínter esofágico inferior, que se abrevia en inglés como TLESR. Aquí tenemos un catéter de motilidad convencional que se pasa por la nariz hacia el estómago. El catéter registra las presiones en la faringe, en el cuerpo esofágico y en el esfínter esofágico inferior. También tenemos un electrodo rojo de pH que está colocado en el esófago distal. Y obsérvese que en esta diapositiva no hay actividad en la faringe, es decir, el paciente no tuvo deglución y no hay actividad en el cuerpo esofágico,
lo cual significa que no hubo tampoco peristalsis. Sin embargo, la posición del sensor en el esfínter esofágico inferior registra una caída repentina en la presión de ese esfínter esofágico inferior. Al mismo tiempo, hay una reducción del pH. Esto nos indica que hubo un episodio de reflujo ácido. A diferencia de la relajación normal que se produce cada vez que tragamos, pueden durar hasta 10 segundos. Estas relajaciones transitorias no están precedidas por la deglución y pueden llegar a durar entre 10 a 45 segundos. Y ello se ve inhibido por las neuronas que tienen receptores GABA B. Hay que entender que la mayoría de estas relajaciones del esófago inferior son parte de la distensión de gas en el estómago que desencadena la relajación del esfínter inferior, que permite que el aire se escape hacia el esófago y por la boca, y eso es un eructo normal, pero el eructo también puede venir acompañado de reflujo ácido. Ha habido muchas investigaciones interesantes por la infección de Helicobacter pylori aquí en Colombia. El doctor Correa, la doctora Correa y otros nos han enseñado muchísimo sobre el Helicobacter pylori. Y entiendo que el H. pylori es una infección bastante común dentro de la población general. A pesar de que el Helicobacter pylori obviamente es muy malo para su estómago porque puede producir úlceras y puede producir cáncer gástrico, se ha sugerido que el Helicobacter pylori pudiera incluso proteger el esófago de la enfermedad de reflujo, porque en algunos pacientes estas bacterias producen gastritis que reducen la producción de ácido, de manera que es casi como tomarse un PPE si ustedes tienen una infección por Helicobacter pylori, y esto puede proteger el esófago de la enfermedad de reflujo esofágico. Hay algunos datos que sugieren que si ustedes eliminan el Helicobacter pylori, esto puede empeorar la enfermedad de reflujo esofágico y hacerla más difícil de tratar. Y los datos sobre la relación entre el Helicobacter pylori y la enfermedad de reflujo esofágico son confusos, contradictorios, y yo no quiero dedicar mucho tiempo a este tema en la mañana de hoy. Basta con decir que en Estados Unidos nuestras guías recomiendan que los pacientes con enfermedad de reflujo esofágico no se debe hacer prueba de rutina ni tratar por infección de H. pylori. Las guías europeas son diferentes. Los europeos sí recomiendan hacer las pruebas para determinar la infección por H. pylori en pacientes que tienen enfermedad de reflujo. Sin embargo, si por alguna razón ustedes encuentran infección, la deben tratar y no preocuparse sobre cómo puede afectar la enfermedad de reflujo del paciente. Es más importante para erradicar el organismo. La creciente incidencia de la obesidad pudiera también contribuir a la creciente incidencia de la enfermedad de reflujo esofágico y sus complicaciones. A mí me encanta esta portada de The Economist, una revista americana que muestra la evolución del hombre. Hay mucha más obesidad hoy en día de lo que había hace 20 años, y la obesidad puede contribuir a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, quizás porque el aumento en la grasa corporal aumenta la presión abdominal y esto puede predisponer al desarrollo de reflujo. La obesidad también puede contribuir directamente a la formación de cáncer, especialmente en el esófago de Barrett. El esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico se asocian particularmente con la obesidad abdominal central. La obesidad central aumenta la resistencia a la insulina y esto produce altos niveles séricos de insulina y factores de crecimiento tipo insulina. Estos factores de crecimiento insulínicos pueden aumentar la proliferación en el esófago, y aumentar la proliferación significa que puede haber una predisposición al cáncer. La obesidad también se asocia a un aumento de los niveles séricos de leptina, que es otra hormona que aumenta la proliferación,
y la obesidad disminuye los niveles séricos de adiponectina. Esta es una hormona que reduce la proliferación. Y el resultado final de todo esto es un aumento de la proliferación en el esófago y esto puede favorecer la formación de cáncer. Hablaremos mucho más del esófago de Barrett más adelante. Sin embargo, la obesidad, sin lugar a duda, quizás contribuya a la incidencia rápidamente creciente del cáncer en el esófago de Barrett. Un problema que ustedes se enfrentan con mucha frecuencia cuando tratan pacientes con reflujo es cuándo recomendar endoscopia, específicamente endoscopia para tamizar y despistar el esófago de Barrett. Se han publicado nuevas guías en el último año sobre este tema. El American College dice que la endoscopia superior está indicada en hombres y mujeres con síntomas alarmantes y pirosis como disfagia, hemorragia, anemia, pérdida de peso y vómito recurrente. También dicen que la endoscopia superior está indicada en hombres y mujeres que tienen síntomas típicos de reflujo esogástrico que persiste después de 4 a 8 semanas de tratamiento con inhibidores de la bomba de protón 2 veces al día. Este año, el American College de Gastroenterología dice que la endoscopia superior no se necesita en presencia de síntomas típicos de la enfermedad de reflujo. También dicen que la endoscopia superior se recomienda en presencia de síntomas de alarma y para el tamizaje de pacientes en alto riesgo de complicaciones, más específicamente alto riesgo de esófago de Barrett. Y finalmente, la Sociedad Americana de Gastroenterología también ha publicado un planteamiento sobre este tema donde nosotros decimos que no recomendamos tamizar a la población general que tiene reflujo gastroesofágico para el esófago de Barrett. Hasta hace poco era una práctica muy usual en Estados Unidos hacerle tamizaje con endoscopia a cualquiera que presentara síntomas de reflujo, pero hoy en día la Asociación de Gastroenterología dice que no se debe hacer. Sin embargo, en pacientes con múltiples factores de riesgos asociados al adenocarcinoma esofágico, sí sugerimos hacer el tamizaje para esófago de Barrett. Y esos factores de riesgo incluyen la edad, 50 años o más, género masculino, raza blanca, reflujo gastroesofágico crónico, hernia yatal, índice de masa corporal elevado y distribución de la grasa corporal intraabdominal. Ya no hay una recomendación general entonces para tamizar a todo el mundo que tiene reflujo gastroesofágico, sino que tenemos que ser más selectivos en nuestro tamizaje endoscópico. Tradicionalmente, el manejo del reflujo gastroesofágico solía comenzar con modificaciones de hábitos. Y estos incluían elevar la cabecera de la cama en bloques de 4 a 6 pulgadas, que esto aprovechaba la gravedad para mantener el material en el estómago donde pertenece. Los pacientes obesos se les recomendaba perder peso. Y había una larga lista de cosas que deberíamos evitar. Le recomendábamos a los pacientes evitar acostarse después de comer durante varias horas, no comer a la hora de irse a dormir, porque esto puede aumentar la secreción ácida en la noche cuando el reflujo es especialmente peligroso. Le pedimos a los pacientes que paren de fumar, eviten la ingesta de alcohol. Bueno, buenas recomendaciones en general. Le recomendamos evitar alimentos que promueven el reflujo. Esos alimentos son fáciles de recordar porque prácticamente todo lo que sabe bien promueve el reflujo, todo lo que es sabroso produce reflujo. Y tratamos de evitar medicamentos que pueden predisponer al reflujo, por ejemplo, los bloqueadores de los canales de calcio. Yo no sé qué tanto promueven ustedes estas medidas en Colombia, pero en Estados Unidos nos hemos alejado un poco de estas modificaciones de hábitos, más que todo porque los fármacos funcionan tan bien y posiblemente porque la mayoría de los pacientes no oyen consejos de todas maneras. Así que no presionamos mucho el cambio de hábitos como se debería hacer.
Por supuesto que los antagonistas de los receptores de la histamina H2 están disponibles sin fórmula médica en Estados Unidos. No sé cuál sea la práctica en Estados Unidos. ¿Ustedes pueden comprar estos medicamentos sin fórmula médica? Sí, los pueden comprar también aquí entonces sin fórmula médica. Estos incluyen cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. Estos agentes pueden curar los síntomas y signos del reflujo gastroesofágico más o menos en la mitad a 2/3 de los pacientes, pero la tasa de cicatrización dependerá de la severidad de la esofagitis subyacente. Si hay esofagitis severa por reflujo, ni siquiera van a lograr una tasa de cicatrización del 50% utilizando simplemente un receptor de los antagonistas. Este es un grupo de medicamentos seguro, son raros los efectos secundarios, por lo general no ponen en peligro la vida del paciente, pero estos agentes son más que todo útiles para el tratamiento de la enfermedad leve. Y la tolerancia a sus efectos antisecretorios, el efecto bloqueador del ácido, se desarrolla muy frecuentemente y muy rápido. Son agentes que pueden ser útiles si un paciente sabe que van a comer algo o van a tener una cena muy grande que les va a producir reflujo. Se pueden tomar un bloqueador H2 media hora antes de la comida y eso ayuda algunas veces, pero no son buenos tratamientos para la enfermedad de reflujo severa. Por supuesto que los medicamentos más efectivos para la enfermedad de reflujo severa son los inhibidores de la bomba de protón, como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Algunos de estos medicamentos también están disponibles sin fórmula médica en Estados Unidos, no todos. Muchos estudios han demostrado que estos agentes son altamente efectivos para la cicatrización de la esofagitis por reflujo. Podemos lograr tasas de 80 a 100% de cicatrización con estos inhibidores de la bomba de protón. La tolerancia al efecto bloqueador del ácido no se ha documentado, así que a diferencia de los bloqueadores H2, los pacientes no desarrollan tolerancia al medicamento, continúan inhibiendo el ácido efectivamente. Y son sin lugar a duda el tratamiento de primera línea. Si usted sabe que el paciente tiene una enfermedad severa, úlcera, esofagitis, si hay úlcera o esofagitis, entonces no sirve de nada utilizar otro medicamento que no sea un inhibidor de la bomba de protón. Por supuesto que muchos estudios han demostrado también que estos agentes no tienen ningún efecto para parar el problema subyacente del reflujo, es decir, no corrigen el reflujo de material del estómago, lo único que hacen es parar el ácido. De manera que no es sorprendente que la enfermedad de reflujo esofágico regresa muy rápido cuando dejamos de consumir estos medicamentos. Los pacientes con esofagitis por reflujo severo van a necesitar tratamiento de por vida. ¿Qué tan seguro es utilizar estos agentes durante toda la vida? Acabamos de decir que los pacientes con enfermedad de reflujo severo, si no se operan, de eso hablaremos después, si no se operan, entonces tienen que estar tomando estos medicamentos de por vida. ¿Qué tan seguro es dejar a su paciente tomando uno de estos fármacos para siempre? Bueno, el registro de seguridad de los inhibidores de la bomba de protón es muy bueno, pero nada es perfecto y ha habido una serie de preocupaciones con respecto al uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protón y esto tiene que ver con 4 categorías fundamentales de problemas potenciales. Se ha dicho que los inhibidores de la bomba de protón pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer, pueden aumentar la susceptibilidad a una serie de infecciones. Evidentemente pueden tener un efecto sobre ciertas vitaminas y minerales y hay una serie de problemas variados. Cuando ustedes disminuyen el ácido con los inhibidores de la bomba de protón, los niveles de gastrina sérica aumentan. La gastrina es la hormona que estimula el estómago para fabricar el ácido. Si usted bloquea el ácido con un inhibidor de la bomba de protón, aumentan los niveles de gastrina. Y la gastrina es una hormona trófica que puede tener efectos para aumentar la proliferación estomacal.
Y cuando se bloquea el ácido, las bacterias que habrían muerto por el ácido gástrico ahora pueden colonizar el estómago, y algunos estudios sugieren que los inhibidores de la bomba de protón pueden promover la atrofia gástrica en pacientes infectados por H. pylori. Todo esto potencialmente pudiera aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. El ácido gástrico, por supuesto, juega un papel fundamental para matar aquellas bacterias que ingerimos diariamente. Algunos estudios argumentan que la supresión de ácido con los inhibidores de la bomba de protón pueden aumentar el riesgo de infecciones entéricas, pueden aumentar el riesgo de neumonía, aumentar el riesgo de desarrollar infecciones, y si su paciente tiene cirrosis, se ha dicho que hay un mayor riesgo de peritonitis bacteriana. Entonces, todo esto son cosas que pudieran presentarse. Los inhibidores de la bomba de protón interfieren con la absorción de las vitaminas B12, también tiene efectos sobre la absorción del calcio y su metabolismo, y esto puede aumentar el riesgo de fracturas. La hipomagnesemia se ha asociado evidentemente con el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protón. Y hay informes de variados problemas, como por ejemplo nefritis intersticial, colitis microscópica, alergia a los alimentos también se ha reportado. Si escucharon la conferencia ayer sobre enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca pudiera asociarse con el uso de los inhibidores de la bomba de protón. Eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome coronario agudo pueden tener un mayor riesgo si toman los inhibidores de la bomba de protón, y quizás hayan oído del debate de si los inhibidores de la bomba de protón disminuyen la eficacia del clopidogrel, que es un agente antiplaquetario. Así que todas estas son preocupaciones. La mayoría de estos problemas son más teóricos que reales. Y los inhibidores de la bomba de protón por lo general tienen una historia excelente de seguridad. Ciertamente no ha habido informes de que aumente el riesgo de cáncer o que aumente el desarrollo de cáncer en estos pacientes, pero nuevamente los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico severo van a estar tomando estos medicamentos de por vida, y hay que tomar en consideración estos problemas potenciales. Quizás podamos eliminar estos problemas potenciales si en lugar de elegir medicina utilizamos o recurrimos a la cirugía. Hay una serie de operaciones antirreflujo, pero todas implican estas 4 características que muestro en esta diapositiva de la fundoplicatura de Nissen. Todas tratan de corregir el reflujo, reduciendo la hernia hiatal, y prácticamente siempre hay una hernia hiatal en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico severo. Restauran el esófago distal a su sitio adecuado en el abdomen, donde está sujeto a mayores presiones intraabdominales, y esto puede prevenir el reflujo. Aproximan las cruras diafragmáticas, que impiden que se vuelva a formar la hernia, y recupera una función antirreflujo de las cruras diafragmáticas. Y las operaciones difieren en la cantidad de fundoplicatura, cuánto del estómago se envuelve alrededor del esófago distal. Esta diapositiva nos muestra una fundoplicatura de Nissen, que es una envoltura circunferencial completa del extremo del esófago. Ha habido pocos estudios relativamente que han comparado el tratamiento médico con el quirúrgico para el reflujo. A finales de los 80, nosotros realizamos un estudio cooperativo donde 247 pacientes que tenían enfermedad de reflujo complicado se aleatorizaron a recibir tratamiento médico. Recuerden que era en los años 80, así que el tratamiento médico de aquel entonces era bloqueadores de H2, antiácidos, metilclopramida y suprofato, o se aleatorizaron a tratamiento quirúrgico, y esto fue la fundoplicatura de Nissen abierta.
Los resultados de este estudio a un año mostraron que la cirugía era mejor que el tratamiento médico para la cicatrización o para la corrección de los síntomas y signos de la enfermedad de reflujo. Pero en aquel momento, cuando se hizo este estudio, se pensaba que la cirugía era una cura permanente. Pensábamos que cuando usted se operaba, usted curaba la enfermedad de reflujo. Hicimos un estudio de seguimiento donde utilizamos un organismo especializado para identificar a los pacientes que habían participado en ese estudio hace 10 a 13 años y logramos identificar al 97% de los pacientes. Había 160 sobrevivientes, la edad media era de 67 años y en aquel momento nos sorprendió encontrar que 62% de los pacientes operados reportaron que estaban utilizando medicamentos antirreflujo. Recordarán que en los años 80, cuando hicimos este estudio, pensábamos que esa era la cura, la cirugía. Evidentemente no lo es para muchos pacientes. También pensábamos que podíamos prevenir las complicaciones de la enfermedad de reflujo mejor con una cirugía. Y efectivamente no hubo diferencias en la frecuencia de complicaciones por la enfermedad de reflujo gastroesofágico entre los dos grupos de tratamiento. Entonces, esto nos da pausa para recomendarle la cirugía a todo el mundo que tiene enfermedad de reflujo a pesar de las múltiples complicaciones que hemos discutido del tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Hace 10 años había mucho interés en cuanto al uso de procedimientos endoscópicos para tratar la enfermedad por reflujo. En general, estos procedimientos solamente de forma marginal tienen eficacia y tienen muchos efectos colaterales, incluso muerte por estos dispositivos. Y el interés del tratamiento endoscópico de la enfermedad por reflujo se redujo de forma sustancial. El procedimiento Stratter todavía existe. También tenemos un tipo de procedimiento ISOFIX que está disponible, pero la mayoría de estos procedimientos ya no se utilizan. En el 2006, la AGA concluyó que los datos actuales sugieren que no hay indicaciones definitivas para terapia endoscópica para enfermedad por reflujo en este momento y la AGA no ha revisado esta declaración desde este momento. Ustedes han podido ver este estudio sobre el sistema de manejo de reflujo LINX, publicado recientemente en el New England Journal of Medicine. El LINX utiliza una banda de imanes que se posicionan quirúrgicamente alrededor de la parte del esfínter esofágico inferior. Cuando el paciente traga, estos imanes se separan y permiten que el bolo pase al estómago. Y cuando el bolo ya ha pasado, estos imanes regresan, se unen y evitan el reflujo. Este estudio incluyó 100 pacientes con enfermedad por reflujo que tenían una respuesta parcial a los inhibidores de bomba de protones. Excluyeron pacientes con hernias hiatales grandes, también pacientes con esofagitis severa se excluyeron. Y al año, la exposición al ácido esofágico se había normalizado, había reducido en un 50%, en 64% de los casos. Igualmente mejoró la calidad de vida relacionada con el reflujo en 50% en 92% de los casos y el uso de los inhibidores de la bomba de protones se redujo en 50% en 93% de los pacientes. 6 eventos adversos serios se presentaron que resultaron en una cirugía adicional para retirar el dispositivo en 3 pacientes y se retiró el dispositivo en otros 3 pacientes en un periodo de 3 años. Los datos a largo plazo sobre esto aún no están disponibles. Y hasta que no contamos con estos datos a largo plazo, personalmente no recomendaría utilizar este procedimiento clínicamente porque todavía es una herramienta que se está investigando. Hablamos también de alternativas a los inhibidores de la bomba de protones. Y las alternativas tienen varias desventajas. Vamos a volver al tema de inhibidor de la bomba de protones y su eficacia. ¿Qué tan buenos son estos agentes para curar el reflujo gastroesofágico? Resultados de un estudio que comparan eficacia de 2 inhibidores de bomba de protones, esomeprazol y lansoprazole.
comparan resultados para curación de reflujo en pacientes que tienen esofagitis por reflujo. Muestro esta diapositiva no para enfatizar la ventaja estadística marginal de esomeprazol sobre lansoprazole, sino para mostrar qué tan similares son estos resultados. Con estos inhibidores de onda de protones podemos esperar tasas de cicatrización para esofagitis que es mayor a un 85%. Pero no tenemos tan buenos resultados con síntomas como queremos pensar que los tenemos. A las 4 semanas solamente el 60% de los pacientes tenían resolución completa de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, presentado de forma diferente después de 4 semanas de tratamiento con inhibidores de onda de propones. 40% de los pacientes todavía se quejaban de síntomas por reflujo. Como un gastroenterólogo, quiero describir un escenario clínico muy común para ustedes. Usted tiene un médico que dice, mi paciente tiene reflujo y está tomando un inhibidor de bomba de propones y todavía presenta síntomas. ¿Cómo puedo yo optimizar este tratamiento? Voy a darles a ustedes mi regla clave para optimizar cualquier tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea médica o quirúrgica. Y esto es lo clave. Asegúrese que los síntomas de enfermedad por reflujo que está tratando se deben al reflujo realmente. Y esto puede sonar ridículo y obvio, pero para la mayoría de los pacientes que llegan al gastroenterólogo y que tienen síntomas refractarios de reflujo, estos síntomas en realidad no se deben a enfermedad por reflujo. Y si los síntomas no se deben a la enfermedad por reflujo, entonces la terapia para reflujo con inhibidores de onda de protones y fondoplicatura no va a ser efectiva. Algo que parece aparente, pero que no es tan obvio en la práctica clínica. Un grupo frecuentemente que se remite para síntomas refractarios de reflujo son pacientes que tienen estos síntomas adicionales extraesofágicos de enfermedad por reflujo que mencionamos antes. Diapositiva que resume el mecanismo a través del cual el reflujo puede llevar a problemas extraesofágicos. Primero que todo, material del estómago puede subir por el esófago, llegar a la orofaringe, a la vía aérea, donde este ácido reflujo produce daño en la laringe a través de contacto directo y también daño en los pulmones a través de microaspiración. El ácido no tiene que llegar a la orofaringe para causar este tipo de síntomas extraesofágicos. El ácido que llega hasta el esófago se ha mostrado que dispara estos reflejos vagales. En los pulmones, estos reflejos pueden causar broncoespasmo. Y estos reflujos también pueden afectar la laringe y causar también tos y el deseo de toser. La microaspiración, además de ácido, ha mostrado que lleva a presentar broncoespasmo y a su vez el broncoespasmo puede llevar a este deseo de toser y tos. Y tenemos, por tanto, un círculo vicioso. Tenemos estos mecanismos plausibles a través de los cuales esta enfermedad puede llevar a presentar síntomas extraesofágicos. Los otorrinos, nuestros colegas, ¿qué ven cuando miran la orofaringe de alguien que presenta este tipo de enfermedad por reflujo extraesofágica? Vemos un ejemplo claro de reflujo laringofaríngeo o LPR. Aquí tenemos un diagnóstico muy común del otorrino. Algunas de las características de este reflujo laringofaríngeo es engrosamiento de la mucosa, eritema de la mucosa y también edema. Y si usted está acostado y tiene reflujo, entonces esperaría que el material de reflujo llegue a la parte de la faringe posterior. Los cambios de reflujo laringofaríngeo que se describen son bastante comunes en la faringe posterior. Y los otorrinos hacen este diagnóstico y les gusta hacerlo. En Estados Unidos se ha estimado que 10% de los pacientes, 1 de cada 10 pacientes que van al otolaringólogo
sale con un diagnóstico de reflujo laringofaríngeo, LPR. Entonces, los colegas otolaringeos piensan que es un problema muy común. Sin embargo, esta diapositiva muestra un problema muy serio con el diagnóstico de este reflujo laringofaríngeo. No conozco sobre Colombia, pero ¿es un diagnóstico común aquí en Colombia también? ¿Sí lo es? Entonces, ellos están leyendo los mismos artículos aquí en Colombia. Aquí tenemos el problema. El estudio buscó signos laringoscópicos de este LPR en 52 sujetos sanos. No son pacientes que tienen laringitis o deseo de toser, sino personas normales. Se hizo un video de estos y se revisaron por 3 expertos que diagnosticaron eritema aritenoideo típico de LPR en 72% de los sujetos normales. Otros signos de LPR, como por ejemplo este bar de la comisura posterior y el pseudosurco en 53 y 37% de los pacientes respectivamente. Uno o más signos de LPR se encontraron en 93% de pacientes normales, de personas normales, y esto tiene que indicarnos qué tan bueno es el diagnóstico si se encuentra en 93% de las personas normales. Y las estadísticas CAPEX son tremendas. Estas estadísticas son una forma de estimar acuerdo, concordancia entre observadores. Los valores kappa de 0 a 1, 1 representa una concordancia perfecta y 0 concordancia que se presenta solamente por la probabilidad solo. En el caso de propósitos críticos, valor kappa mayor a 0.4 se consideran aceptables. Pero miren aquí estos valores kappa. Para eritema aritenoide, valor kappa de 0.26 muestra concordancia mala entre 3 observadores. Para el pseudosurco, valor kappa de 0.53 es aceptable. Pero en el caso de esta barra de la comisura posterior tenemos el mismo nivel de concordancia si se lanza una moneda al aire. Bastante malos resultados. Quisiera resumir muchos datos sobre este reflujo laringofaríngeo o LPR en esta diapositiva. La mayoría de los pacientes con reflujo laringofaríngeo no tienen síntomas típicos de reflujo ni tampoco esofagitis por reflujo. Este monitoreo o pHimetría no identifica de forma confiable pacientes que van a responder a la terapia antirreflujo. Los signos laringoscópicos de este reflujo laringofaríngeo son no específicos y no hay un estándar o un patrón de oro para este diagnóstico. Y la respuesta a la terapia se retrasa y es inconsistente. Entonces, el punto de base es que el diagnóstico de reflujo laringofaríngeo con frecuencia no tiene una base y es dudoso, muy cuestionable. Tengan mucho cuidado antes de recomendar algún tipo de terapia radical para enfermedad de reflujo cuyo diagnóstico es reflujo laringofaríngeo. Y esto nos lleva nuevamente a la regla clave para optimizar el tratamiento en caso de enfermedad por reflujo. Asegúrese que los síntomas por enfermedad de reflujo que trata se deben realmente al reflujo gastroesofágico. Otro grupo frecuentemente que tiene síntomas refractarios al reflujo son pacientes con síntomas sin signos endoscópicos de esofagitis por reflujo. Si usted hace endoscopia para pacientes que tienen síntomas típicos de enfermedad por reflujo como pirosis, regurgitación, usted encontrará también daños en la mucosa típicos de la esofagitis por reflujo en unos 30%, pero 70% de estos pacientes, la mayoría, no tendrán signos de enfermedad por reflujo. Y estos pacientes pueden tener lo que llamamos en Estados Unidos como NERD, NERD. Y voy a hablar un poco sobre la semántica de este trastorno. NERD quiere decir enfermedad por reflujo no erosiva. En Estados Unidos las personas no quieren utilizar este término porque NERD también quiere decir esta persona, un estudioso, este es un nerd. Entonces, algunos de los colegas políticamente correctos prefieren utilizar
término enfermedad por reflujo negativo endoscopia, que es mucho mejor como término. Lo vamos a llamar NERD en este momento. Esta enfermedad entonces se ha definido como la presencia de síntomas problemáticos relacionados al reflujo en la ausencia de rupturas visibles en la mucosa endoscópicamente. Hablamos mucho de este trastorno porque es un trastorno que es muy difícil de tratar. Estos pacientes generalmente no responden tan bien a la terapia, ya sea médica o quirúrgica. Los estudios han mostrado que los pacientes con este NER tienen un reflujo ácido anormal con menor frecuencia que los pacientes que tienen síntomas de enfermedad por reflujo con anomalías endoscópicas. En este estudio, pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo pHimetría normal se encontró en 93% de los pacientes con esófago de Barrett. En 75% de los pacientes que presentaban esofagitis erosiva, pero solamente en 45% de los pacientes que presentaban esta enfermedad de NERD. Entonces pensaríamos que es fácil corregir el problema del reflujo en NERD, pero este no es el caso. Aquí tenemos una revisión sistemática de la literatura que compara la tasa de respuesta de pacientes de enfermedad por esofagitis erosiva y pacientes con NERD. Después de 4 semanas de tratamiento con inhibidores de bomba de protones, 55.5% de los pacientes con esofagitis erosiva tenían una respuesta a los síntomas, pero solamente el 37% de los pacientes con NERD tenían una respuesta sintomática. Y esto es una diferencia estadísticamente significativa. O sea, NERD se supone que es difícil de tratar. Y el problema es que yo no creo en estos datos. Yo pienso que el NER realmente responde bien a la terapia en la mayoría de los casos. Recuerden que uno puede comprar estos inhibidores de onda de protones, bloqueadores H2 en cualquier parte de Estados Unidos. Y ustedes me dicen que aquí también se pueden comprar sin receta médica. Y si usted fuera un paciente que tiene NERD y que responde muy bien a este tratamiento sin receta médica, posiblemente usted no va a ir a ver el gastroenterólogo para buscar tratamiento. Y si usted va al médico general con estos síntomas tan fáciles de tratar, posiblemente usted ni siquiera va a ser remitido para una endoscopia. Entonces, el paciente con NERD que busca atención del médico, pacientes que nosotros vemos son pacientes que son un grupo altamente seleccionado, o sea, la punta del iceberg. Los pacientes que tienen síntomas difíciles de tratar, que posiblemente no sean representativos de la mayoría de pacientes en la población general. Es muy difícil de poder manejar este punto. Ciertamente los pacientes que vemos con NERD sí son difíciles de tratar, pero en la población general no estoy tan seguro. Otra situación que complica aún más esto es que muchos pacientes que se diagnostican con esta enfermedad no erosiva posiblemente no tienen el trastorno por varias razones. Voy a preguntarles que levanten la mano. Creo que ante todo tenemos gastroenterólogos aquí en el público. Cuando un paciente viene a verlos a ustedes para enfermedad por reflujo y el paciente se le da inhibidor de bomba de protones, ¿quién decide parar esto antes de la endoscopia? ¿Ustedes lo hacen? ¿Paran los inhibidores antes de la endoscopia? Yo no lo hago. Nadie dice que lo para, ¿no? Yo tampoco lo hago. Pero usted puede ver que los gastroenterólogos con frecuencia no paran los inhibidores de bomba de protones antes de la endoscopia con pacientes con síntomas de GERD refractarios. ¿Cómo saben que el paciente no tiene esofagitis erosivos? Posiblemente con los inhibidores puede haber cubierto esto y el paciente sale con un diagnóstico de NERD, pero no sabemos si realmente es así. Ha podido ser esofagitis erosiva antes de la terapia de inhibidores con bomba de protones. Entonces, los síntomas por reflujo que son refractarios a la terapia con inhibidores de bomba de protones pueden o no ser causado esto por reflujo. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo el reflujo que no presenta erosión del esófago causa síntomas similares a la pirosis? ¿Por qué el paciente con NERD tiene pirosis? No tiene rupturas en la mucosa y por qué presenta esta pirosis. Aquí tenemos una micrografía electrónica del epitelio escamoso de una persona sana.
Vemos aquí en el esófago estos espacios entre estas células epiteliales y comparen estos espacios con esos de acá, de un paciente con NERD. Miren aquí que estos espacios intercelulares están dilatados y este es un marcador de que hay un aumento en la permeabilidad epitelial. Esto puede contribuir al desarrollo de la pirosis. Con el reflujo ácido tenemos aquí ácidos en el lumen del esófago, que puede dañar los complejos que sostienen estas células juntas. Este tipo de daño en las uniones aumenta la permeabilidad epitelial y ahora el fluido puede entrar a estos epitelio y dilatar estos espacios entre las células epiteliales. Y esto también hace que el ácido entre a este espacio intercelular dilatado y este ácido tiene acceso a las terminales nerviosas centrales que están profundas en las capas epiteliales. Y este ácido puede causar dolor activando directamente los nociceptores o indirectamente causando contracción de los músculos longitudinales del esófago. Estudios han mostrado que la contracción continua de estos músculos longitudinales esofágicos puede estar asociado con esta sensación de pirosis. Y así el reflujo ácido puede causar pirosis sin causar un tipo de daño en la mucosa visible. ¿Qué podemos decir de material no acídico? ¿Cómo el reflujo no acídico puede causar pirosis? Este material no acídico que presenta reflujo al esófago puede distensionar y esto puede llevar a una sensación de pirosis. Se ha mostrado que si usted tiene una distensión, un balón distendido en el esófago, los que se quejan de pirosis, la pirosis no es específica al reflujo ácido, pero también no es claro que el reflujo distensione el esófago suficientemente para causarlo. Posiblemente hay algunos irritantes en el jugo gástrico, además del ácido, que llevan a causar pirosis, pero el mecanismo a través del cual el reflujo no ácido causa pirosis todavía no es claro. Hemos hablado de mecanismos a través del cual el ácido, reflujo ácido y no ácido puede causar síntomas. Para los médicos vemos estrategias claras, comunes para manejar síntomas de enfermedad por reflujo que son refractarios a los dosis estándar de inhibidor de bomba de protones. Una estrategia que se utiliza comúnmente es simplemente aumentar la dosis de los inhibidores de bomba de protones. Lo AGA, la revisión técnica sobre tratamiento de esta enfermedad por reflujo, dice que los datos que apoyan el uso de estos inhibidores con dosis mayores a la estándar son mínimas. No quiere decir que no funciona, sino que no hay muchos datos para respaldar esta información. Si se utiliza la estrategia, el momento óptimo es tomar los inhibidores 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la comida. Usted puede considerar cambiar los inhibidores, cambiar de un inhibidor a otro. Pero los datos que respaldan este tipo de enfoque es casi que no existente. Esto no quiere decir que no funcione, simplemente significa que no tenemos datos para respaldar este tipo de práctica. Una estrategia común que se utilizaba era agregar metoclopramida, pero la AGA ha dicho que la metoclopramida no se debe utilizar para el tratamiento del reflujo, porque dice que no hay datos de alta calidad que respalden el uso de metoclopramida en el reflujo, lo que hace que el perfil de toxicidad no es apropiado para recomendar su uso. O sea, están en contra del uso de metoclopramida de forma rutinaria para el tratamiento de enfermedad por reflujo. Hasta hace poco, no teníamos forma de detectar el reflujo de material no acídico, pero ahora ya tenemos este procedimiento que se llama impedancia intraluminal multicanal combinada, un monitoreo de la misma. Esto está disponible aquí en Colombia. ¿Ustedes tienen este tipo de monitoría de impedancia disponible? ¿Sí la tienen disponible? Bueno, algunos sí. Cuando hago la pregunta de Estados Unidos, la mitad del público la tiene disponible. O sea que todavía no se utiliza ampliamente en el país, pero está aumentando su uso.
Este catéter se pasa por la nariz, llega al esófago y además de este electrodo de pH-metría, el catéter tiene varios electrodos que miden la impedancia. La impedancia simplemente es una palabra elegante para resistencia eléctrica. Simplemente mide la resistencia eléctrica entre los electrodos. Y como el jugo gástrico tiene menor resistencia eléctrica que el aire, entonces cuando hay un episodio de reflujo y cruza el líquido los electrodos, vemos que cae la impedancia, cae la resistencia eléctrica de forma súbita. Entonces podemos detectar el reflujo tanto de material acídico como no acídico con este tipo de monitoreo de la impedancia. Ahora quiero llevarlos a ustedes a este tipo de pHmetría e impedancia. Estos trazados a la izquierda, episodio de reflujo ácido. En la derecha vemos el reflujo no ácido. Las casillas inferiores muestran el monitoreo de pHmetría, resultado de pHmetría registrados por el electrodo de pHmetría. En la parte superior vemos impedancia eléctrica y la resistencia eléctrica a 3, 5, 7, 9, 15 y 17 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. Un episodio de reflujo se presenta aquí. Línea blanca que muestra donde hay una caída súbita en resistencia eléctrica a medida que pasa el líquido entre los dos electrodos. Y la resistencia eléctrica permanece baja hasta que este líquido se elimina del esófago por una onda peristáltica. Sabemos que a la izquierda tenemos episodio de reflujo ácido, porque cuando la resistencia eléctrica baja, también se puede observar una caída en el pH esofágico. A la derecha no hay caída en el pH esofágico, por tanto es un episodio de reflujo no ácido. Entonces, si utilizamos este tipo de tecnología, ¿qué sucede cuando colocamos a un paciente y le damos inhibidores de bomba de protones? Un estudio que mira episodios de reflujos en 6 voluntarios sanos antes y después de tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Antes de estos inhibidores, 116 episodios totales de reflujo. Y la mayoría de estos fueron acídicos. En naranja vemos pH menor a 4. Después de inhibidores de bomba de protones, vemos aquí una caída no significativa del número de episodios totales de reflujo a 96. O sea que inhibidores de bomba de protones no paró el reflujo, pero el carácter del episodio de reflujo ha cambiado de forma dramática. Con los inhibidores de bomba de protones, la mayoría de episodios de reflujo en este momento se encuentran en no acídico o débil acídico. Los inhibidores no previenen el reflujo, sino que cambian las características del material que llega al esófago. Con los inhibidores, la mayoría de los episodios de reflujo están en débilmente acídico o no acídico. ¿Cuáles son las razones para que los síntomas de la enfermedad por reflujo persisten, incluso aunque el paciente toma inhibidores de bomba de protones? Hay por lo menos 6 razones por las cuales esto puede suceder. Primero, es posible que los inhibidores simplemente no estén haciendo su trabajo. El paciente toma un inhibidor, pero el reflujo ácido continúa de todas formas. Luego, es posible que los inhibidores han normalizado el reflujo ácido, han reducido el reflujo ácido a niveles normales. Pero incluso, aunque estos niveles normales causan síntomas, se llama el esófago hipersensible. Y también, como ya lo dijimos anteriormente, también es posible que el reflujo de material no acídico cause también síntomas. Estas 3 condiciones pueden diferenciarse utilizando una combinación de pHmetría y impedancia, monitoreo por impedancia. Podemos llegar a estas 3 con estas pruebas. Los síntomas de resistencia a inhibidores puede ser causado por un tipo de trastorno no
que no sea GERD, sea una esofagitis eosinofílica, que hablaremos de esta en la tarde, o acalasia. Puede causar pirosis, que no se diferencia de la enfermedad por reflujo. Si queremos encontrar estos trastornos, podemos hacer endoscopia o podemos hacer manometría esofágica. También puede haber un tipo de trastorno extraesofágico, enfermedad del corazón, cardíaca, enfermedad biliar, del tracto biliar, que causa síntomas que confundimos con el reflujo. Y también podemos hacer pruebas apropiadas para buscar este tipo de enfermedades individualmente según la situación clínica específica. Y finalmente, también es posible que los síntomas sean funcionales cuando se han excluido todas estas causas orgánicas del reflujo. Veamos entonces esas tres primeras razones, las que podemos detectar con el monitoreo de impedancia y pH. ¿Con cuánta frecuencia los inhibidores de bomba de protón no normalizan el reflujo ácido? Este es un estudio que trata de responder esa pregunta. Estos investigadores revisaron el monitoreo de pH esofágico en estudios en pacientes con síntomas de reflujo que no habían respondido al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protón. Dividieron a los pacientes en dos grupos: pacientes con síntomas típicos como pirosis y regurgitación y pacientes con síntomas extraesofágicos. En el caso de los pacientes que tomaban el inhibidor una vez al día, la barra naranja, aproximadamente un 30% tenían reflujo anormal, o sea que no era raro tener un reflujo anormal persistente cuando se toma solamente una vez al día el inhibidor de la bomba de protón. Pero en el caso de los pacientes que la tomaban 2 veces al día, solamente 1 a 7% seguían presentando reflujo ácido anormal. Entonces, los pacientes que lo toman 2 veces al día es muy raro que presenten persistentemente reflujo ácido anormal. ¿Y qué hay de las otras dos condiciones que se pueden identificar con el monitoreo de pH e impedancia? Que el reflujo ácido normal produce síntomas o el reflujo no acídico es el que causa los síntomas. Este es un estudio que aborda estas condiciones. Los investigadores hicieron una combinación de monitoreo de pH e impedancia en 144 pacientes con síntomas persistentes de reflujo esofágico, aunque estaban tomando un inhibidor de la bomba de protón 2 veces al día. SI quiere decir índice de síntomas. Esta es una forma de establecer que hay una relación estadísticamente significativa entre un episodio de reflujo y un episodio de síntomas. Obsérvese que 52% de los pacientes, la parte roja de la torta, el índice sintomático era negativo, es decir, que no había una relación significativa entre síntomas y episodios de reflujo. Esos síntomas evidentemente no se debían al reflujo entonces. Pero en un 37% de los pacientes, los síntomas se correlacionaron con episodios de reflujo no ácido. Y en 11% los síntomas se correlacionaron con reflujo ácido. Bueno, si estos datos son correctos, entonces hay una cifra importante de pacientes cuyos síntomas pudieran corregirse con un procedimiento antirreflujo. Si usted es cirujano o si está pensando en tratamiento quirúrgico, otra implicación de este estudio sería que si no utiliza monitoreo de impedancia para seleccionar a sus pacientes para la cirugía antirreflujo, entonces aún la operación antirreflujo más perfecta solo tiene 50% de posibilidades de éxito, porque más de la mitad de los síntomas de estos pacientes no se deben a reflujo. Y aquí tenemos los resultados de un estudio no controlado, un estudio de seguimiento en esos mismos pacientes, donde los resultados del monitoreo combinado de impedancia y pH se utilizó para seleccionar a los pacientes para tratamiento antirreflujo. 18 pacientes con un índice sintomático positivo fueron referidos para la fundoplicatura de Nissen laparoscópica y los resultados fueron excelentes, 89% asintomáticos durante un periodo medio de seguimiento de 14 meses. Un paciente
tuvo un índice negativo sintomático e insistía en que se le hiciera una fondoplicatura de Nissen de todas maneras y ese paciente no evolucionó bien, los síntomas persistieron. Así que, nuevamente, esto es un pequeño estudio no controlado, pero sí sugiere que quizás algún día podamos utilizar los resultados del monitoreo de pH e impedancia para seleccionar a aquellos pacientes que sí van a responder bien a la intervención quirúrgica. Pero necesitamos estudios controlados antes de poder hacer recomendaciones en este sentido. ¿Hay algún medicamento que pudiera ayudar a prevenir el reflujo en estos pacientes? Bueno, recuerden que al comienzo de mi charla mencionamos que la mayoría de los episodios de reflujo son producidos por esta relajación del esfínter esofágico inferior. Este es el mecanismo primario del reflujo, por lo menos en individuos normales. Esto lo desencadena la distensión gástrica como parte del reflejo del eructo, nos permite expulsar el gas y se sabe que las neuronas con receptores GABA B pueden inhibir esta relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. El baclofen es un agonista de los receptores GABA B y como acabamos de discutir, la estimulación de los receptores GABA B inhibe la relajación del esfínter inferior transitoria. El baclofeno ha demostrado que reduce esta relajación del esfínter inferior transitoria, pero desafortunadamente es un fármaco que produce muchos efectos secundarios. Usted le da este medicamento a los pacientes y casi todos sienten mareo, somnolencia, y hay pocos datos clínicos que documenten su eficacia en el reflujo gastroesofágico resistente a los inhibidores de la bomba de Proton. Ahora, en el caso de pacientes con un esófago hipersensible, pueden funcionar los antidepresivos o ciertos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Aquí tenemos una vía inhibitoria que puede bloquear las señales de dolor que provienen del tracto gastrointestinal, lo que se llama la compuerta del dolor. Y esta vía inhibitoria puede modificarse con estas medicinas neurotrópicas. Pero desafortunadamente los datos sobre el uso de estos agentes para el tratamiento de pacientes con el NERD o con la enfermedad de reflujo no erosiva son muy limitados. Y esto me lleva entonces a la optimización de cualquier tratamiento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, bien sea médico o quirúrgico. Asegúrese de los síntomas que usted está tratando se deben a reflujo gastroesofágico. El tratamiento médico más perfectamente desarrollado, la operación más perfecta, no va a curar un paciente cuyos síntomas no se deben al reflujo. Es así de sencillo. Ahora se está llevando a cabo un estudio aleatorizado controlado de cirugía versus tratamiento médico antirreflujo que incluye a baclofeno y agentes neurotróficos para pacientes que tienen pirosis resistente a los inhibidores de la bomba de Proton, pero los resultados de este estudio todavía les faltan unos cuantos años para estar a la disposición. Entre tanto, aquí tenemos un abordaje sugerido para el manejo de pacientes que tienen pirosis refractaria al tratamiento con un inhibidor de la bomba de Proton 2 veces al día. Primero que todo, hagan todo lo que sea necesario para excluir enfermedad extraesofágica, especialmente enfermedad cardíaca. Yo no creo que nadie jamás haya muerto por reflujo gastroesofágico no erosivo, pero mucha gente ha muerto por enfermedad cardíaca, así que haga todo lo necesario para excluir la enfermedad cardíaca en su paciente. Luego haga una endoscopia y asegúrese de tomar una biopsia esofágica para identificar la esofagitis eosinofílica. Si no hay esofagitis, bien sea reflujo o esofagitis eosinofílica, entonces considere una manometría esofágica. Y específicamente la manometría se hace para estudiar trastornos de la motilidad que pueden ser similares a los síntomas del reflujo, especialmente la acalasia.
Si no hay trastornos de la motilidad, entonces yo recomiendo hacer monitoreo del pH esofágico y por lo general recomiendo hacerlo mientras que el paciente está tomando los inhibidores de la bomba de Proton. No todo el mundo está de acuerdo con esto, hay mucho debate. Personalmente yo creo que es más lógico hacer este tratamiento tomando los inhibidores de la bomba de Proton y hablaremos un poco más de eso cuando discutamos nuestros casos. Si tienen a su disposición monitoreo de impedancia, les sugiero que lo usen, pero todavía es difícil ser dogmático al respecto porque realmente no sabemos qué hacer con los datos de la impedancia todavía. Si hay reflujo ácido anormal o si hay un índice positivo sintomático para reflujo ácido, entonces el diagnóstico evidentemente es enfermedad de reflujo no erosiva y su tratamiento puede enfocarse en cómo controlar mejor ese reflujo ácido. También pudiera haber un papel para los agentes neurotrópicos en estos pacientes. Aquí pueden considerar aumentar la dosis del inhibidor de la bomba de Proton o cambiar el inhibidor. Se ha documentado que si hay todavía reflujo ácido persistente, pues nos tenemos que concentrar en el problema del ácido. Si ustedes han hecho monitoreo de impedancia y hay un índice de síntomas positivo para el reflujo no acídico, ese paciente también pudiera tener enfermedad de reflujo no erosiva y el tratamiento se puede concentrar en el control del reflujo más que en el control del reflujo ácido. Este es un paciente donde podemos considerar modificación de hábitos, que ya discutimos, elevar la cabecera de la cama, ese tipo de cosas para controlar el reflujo. Podríamos considerar el uso de baclofeno o un agente que pueda prevenir la relajación transitoria del esfínter inferior y también puede haber un papel para los neurotrópicos en estos pacientes. Y finalmente, si hay un reflujo ácido normal y el paciente tiene un índice negativo de síntomas, entonces ese paciente tiene pirosis funcional. Y el tratamiento aquí debe concentrarse en agentes neurotrópicos. Si tienen tratamiento conductual cognitivo, funciona muy bien para esta condición, pero nuevamente nos concentramos no en el control del reflujo, sino en controlar los síntomas funcionales. Bueno, este es el protocolo de manejo que nosotros actualmente utilizamos, pero yo siempre le digo a las personas que deben ser cuidadosas con lo que hagan, porque puede devolvérsele el efecto. Muchas gracias por su atención.